Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniformemente variable. Se dice que trabajamos con un movimiento rectilíneo uniformemente variable cuando la velocidad no es constante sino que varía constantemente y en una misma proporción. Uno de los conceptos centrales en este movimiento es la aceleración. La aceleración mide el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo y se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo transcurrido. De esta manera podemos decir que si la aceleración es positiva, significa que la velocidad está aumentando. En cambio, si la aceleración es negativa, significa que la velocidad está disminuyendo, es decir, que se está frenando. Las unidades más comunes de aceleración son metros por segundo cuadrado, centímetros por segundo cuadrado o kilómetros por hora cuadrado. Si ustedes prestan atención, van a observar que en el numerador siempre hay una unidad de espacio. Puede ser metros, centímetros, kilómetros, etc. Y en el denominador tenemos una unidad temporal elevada al cuadrado, segundo cuadrado, horas cuadradas, entre otras. Veamos un ejemplo. Un móvil parte del reposo y en 10 segundos adquiere una velocidad de 50 metros por segundo. Calcular su aceleración. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que nos proporciona la consigna. Y tenemos que tener en cuenta que si el móvil parte del reposo, su velocidad inicial será nula. El tiempo transcurrido en este caso son 10 segundos y la velocidad alcanzada en este lapso de tiempo es de 50 metros por segundo, que será considerada como velocidad final. Una vez hecho esto, vamos a reemplazar estos datos en la fórmula de aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que en este caso son 50 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que son 0 metros por segundo, dividido el tiempo transcurrido, que son 10 segundos. Bien, si nosotros operamos el numerador, 50 menos 0 es 50. Y simplemente tenemos que hacer la división de 50 dividido 10. Ahora, hay que tener un cuidado especial porque en el numerador tenemos una unidad de medida de velocidad y en el denominador tenemos una unidad temporal. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos metros sobre segundos, podemos pensar que esto es una fracción de fracciones. Y en el denominador tenemos segundo sobre 1. Entonces, cuando tenemos una fracción de dos fracciones, la fracción que aparece en el numerador se deja como está, es decir, que metros sobre segundo queda como está, y aquella fracción que aparece en el denominador se invierte, es decir, que me va a quedar 1 sobre segundos cuadrados. Una vez que hemos hecho esta inversión, la división se convierte en multiplicación. Por lo tanto, metro por 1, metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. Y es por eso que la aceleración se mide con una unidad espacial y una unidad temporal elevada al cuadrado. Ahora que ya sabemos esto, podemos calcular la aceleración. 50 dividido 10 es 5 metros por segundo cuadrado. De esta manera podemos concluir que la aceleración del móvil es de 5 metros por segundo al cuadrado. Otro de los conceptos importantes es la velocidad final. La velocidad final se obtiene a partir de la fórmula de aceleración. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros despejamos la velocidad final, vamos a llegar a la conclusión de que es velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Veamos esto a través de un ejemplo. Un móvil parte con una velocidad de 30 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué velocidad tendrá al cabo de 3 minutos? Entonces, lo que vamos a hacer es identificar los datos de la consigna. Velocidad inicial, 30 metros por segundo. Tiempo, 3 minutos, que equivalen a 180 segundos. Acá es importante detenerse y analizar lo siguiente. El tiempo en la consigna decía 3 minutos
Y en este caso decidí pasarlo a segundos. ¿Por qué? Porque todas las unidades temporales o espaciales siempre deben coincidir. Si ustedes prestan atención, la velocidad estaba en 30 metros por segundo. Por lo tanto, el tiempo, tiene que estar en segundos también. Continuamos entonces, la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Una vez que hemos hecho esto de identificar los datos, simplemente los vamos a reemplazar en la fórmula de velocidad final. Entonces, la velocidad final es igual a 30 metros por segundo, que es la velocidad inicial, más la aceleración, 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que son 180 segundos. Entonces, fíjense que en este caso sencillamente tenemos un ejercicio combinado donde lo primero que vamos a tener que hacer es resolver la multiplicación que aparece en el segundo término. Para poder hacer esa simplificación debemos tener presente que vamos a tener que hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, segundo se simplifica con segundo cuadrado. De esa manera, este producto queda expresado en metros por segundo, que es una unidad de velocidad. Entonces, vamos a tener que la velocidad final es 30 metros por segundo y 2 por 180 son 360 metros por segundo, expresado justamente en una magnitud de velocidad. Sumamos estas dos cantidades, 30 más 360, y obtenemos 390 metros por segundo, que corresponden a la velocidad del móvil al cabo de esos 3 minutos. Además de lo mencionado anteriormente, la posición final es uno de los conceptos claves que debemos tener en cuenta. La posición final se define a partir de la siguiente fórmula. La posición final es velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio multiplicado por la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, tengan presente que un medio es una constante, ¿sí? Es decir, que siempre va a estar independientemente del ejercicio con el que estemos trabajando. Veamos esto a través de un ejemplo. ¿Qué distancia recorre en un minuto un móvil que parte con una velocidad de 15 metros por segundo y una aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado? Entonces, los datos son velocidad inicial, 15 metros por segundo, tiempo, 1 minuto, que son equivalentes a 60 segundos, ¿sí? Fíjense, las unidades temporales coinciden. Y también tenemos la aceleración, que es de 0,5 metros por segundo cuadrado. Una vez que hemos identificado estos datos, lo vamos a reemplazar en la fórmula de posición final. De esta manera vamos a decir que la posición final es velocidad inicial, 15 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que son 60 segundos, más un medio, que es la constante, multiplicada por la aceleración, 0,5 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 60 segundos elevados al cuadrado. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que nuevamente estamos en presencia de un ejercicio combinado y lo vamos a resolver término a término. En el primer término podemos realizar la siguiente simplificación: segundos, simplificarlo con segundos. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Posición final va a ser igual a 15 por 60, 900 metros. Fíjense que esta primera cantidad ya quedó expresada a partir de una unidad de medida espacial, ¿sí? En este caso, metros. Ahora, en el segundo término tenemos un medio multiplicado por 0,5, que es igual a 0,25. O si lo quieren trabajar en forma de fracción, lo podemos escribir como un cuarto. Ahora bien, fíjense que esto sigue estando con una magnitud de aceleración, ¿sí? Metros por segundo cuadrado, multiplicado por 3600 segundos al cuadrado, que surgió de resolver el tiempo elevado al cuadrado. Fíjense que este exponente 2 afecta tanto a la cantidad, a 60, y también a la unidad de medida, que en este caso es segundos.
Por eso 60 al cuadrado, 3600, segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Esto nos permite simplificar segundo cuadrado con segundo cuadrado y la unidad que nos queda vendría a ser metros. Entonces, si nosotros efectuamos la multiplicación de 0,25 por 3600, obtenemos lo siguiente. 0,25 por 3600 es 900 metros luego de haber hecho esa simplificación. Entonces, si prestamos atención, tenemos la suma entre dos cantidades que están expresadas en unidades de medidas espaciales. 900 metros más 900 metros. Eso da como resultado 1800 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida en ese lapso de tiempo fue de 1800 metros. Esto fue todo por este video. Hasta la próxima.